Hemos llamado a un experto en derecho electoral, el doctor Martín de Acevedo, quien ha tenido la gentileza de venir al programa esta noche. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias, Juliana, por la invitación. A tus órdenes para lo que gustes aclarar a tu gran público y gran audiencia que te sigo, entre ellos yo. Muchas gracias, doctor. A ver, yo no soy abogado y menos especialista en materia de derecho electoral, pero lo que propone a través de este documento Javier Villastein, que además es una persona que entiende de asuntos jurídicos y demás, ¿es posible? A ver, es una demanda de amparo que en los últimos años nunca ha prosperado en el Perú. Dada el sistema de instituciones con autonomía constitucional que tenemos, entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones a la cabeza del sistema electoral. Entonces, nunca ha prosperado en el Perú porque en los últimos 15 años estaba revisando la estadística esta tarde después de enterarme de esta noticia, de las 84 demandas que se han presentado tratando de enfocarlas en temas electorales, han prosperado 54 sobre derechos de inscripción y ese tipo de cosas. Pero sobre lo que esté en discusión en estos momentos, es decir, sobre el escrutinio de los votos, sobre ello no ha prosperado ninguna. Es más, la última que ha prosperado así en el año 2006, a favor de Arturo Castillo, que fue elegido con ciertos inconvenientes como alcalde de Chiclayo, después no ha vuelto a haber amparos de esa naturaleza. Por lo tanto, lo que suponemos que va a pasar es que hay dos posibilidades. Que el Poder Judicial admita la demanda y en efecto la tramite, porque eso tiene que pasar todavía, eso es solamente una presentación, y se demore lo que se demore el Poder Judicial para todos nosotros y que es público y notorio. Y en segundo lugar es que también paralelamente el proceso electoral concluya con las actas que están observadas, con las actas que están impugnadas como nulas y tengamos presidente o presidenta de la República el 28 de julio, con lo cual se va a producir la figura jurídica que nosotros denominamos sustracción de la materia. Es decir, no tiene objeto seguir viendo una demanda que está pidiendo. Okay. Además, la nulidad de la segunda vuelta electoral, no pide de la primera, no pide de todo el proceso electoral, solamente de la segunda vuelta electoral. Lo que no entiendo, doctor Acevedo, es lo siguiente. Sí, Fuerza Popular dice que hubo algunos fraudes, o muchos fraudes, pero no en general en todo el proceso electoral, sino en algunas mesas, y van a reconocer y van a respetar la última palabra que la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué en paralelo aparece esta acción de amparo? ¿Por qué en paralelo los abogados, además expertos en materia penal, Mario Moretti, el doctor Lamas Puccio, ingresan también una denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía? Es decir, en paralelo corren otras iniciativas legales, si estas caerían en saco roto en la medida de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame a uno de los dos como presidente y alguien ingrese el 28 de julio a uno de los dos a Palacio de Gobierno. ¿Cuál es la finalidad entonces? La finalidad es seguir generando acciones que paralelamente al trabajo del sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones y Jurados Electorales Especiales que están en este último tramo, sigan resolviendo las actas observadas y las actas impugnadas y paralelamente se vaya generando entonces esa desestabilización política, porque no tiene otro nombre, con la finalidad de que quien salga elegido finalmente el 28 de julio entre con una deslegitimización bastante alta, con lo cual tendríamos un gobierno bastante endeble, porque no hay otra. El Jurado Nacional de Elecciones tiene que emitir su última palabra por lo pronto a nivel de jurados electorales especiales. Esta tarde a las 4 de la tarde se ha cerrado ya las 930 actas solicitadas nulas en todas las provincias. Ajá. Que se les ha pedido su nulidad y todas, absolutamente todas han sido rechazadas. ¿Todas han sido rechazadas? Así es. Queda por delante para el doctor Castiglione y compañía, porque se ha hecho asesorar de varios abogados, queda por delante la apelación con su respectiva tasa nuevamente de pago. Al Jurado Nacional ya. Para que venga a Lima, al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Porque para que la gente nos entienda, porque de verdad es información además muy técnica, todo lo que recoge el Jurado Electoral Especial X o Y, porque son muchísimos, son revisados por personas, por el Pleno, ¿no?, que integra justamente un grupo de personas de estas entidades, y luego de esta primera revisión, de este primer filtro, ya lo que queda ingresa al Jurado Nacional de Elecciones, se revisa nuevamente, se determina qué pasa y qué no pasa, qué se anula, qué no se anula, y luego cuando se suma todo se da un veredicto. Así es. Correcto, por el principio de la doble instancia o de la pluralidad de instancias. En primera instancia, los jurados electorales especiales a nivel nacional, y en segunda instancia el Pleno, que funciona aquí en Lima y que sesiona ahora en forma virtual, que tiene que emitir también sobre las apelaciones a todas aquellas que cumplan los requisitos, estén dentro del plazo, se pague la tasa y adjunten las pruebas, porque no hay etapa probatoria, las adjunten
juntamente con la apelación, valga la redundancia, serán revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones en última instancia, como muy bien lo has graficado tú. Bueno, algo entendido, ¿no? Después de todo este tiempo hablando de esta controversia, que justamente tiene que ver, y usted lo mencionaba, ¿no? Con el Pleno, ¿no? El grupo que maneja, que decide, ¿no? Como los jueces del Jurado Nacional de Elecciones, que en un momento, ¿no? Claro, se habló y esta noticia trascendió no porque se haya oficializado o formalizado y las partes hayan sido notificadas, sino porque IDL dijo, están evaluando la posibilidad de que extiendan el horario del miércoles. Es decir, si la norma dice que después de las elecciones, domingo 6 de junio, tienen que pasar 3 días para que tanto Perú Libre o Fuerza Popular tengan tiempo para presentar sus respectivas quejas, solicitudes de anulación y el plazo vence a las 8 de la noche, de repente lo extendemos hasta las 11:59. Pero al final quedó en nada. Pero esa es la excusa ahora que utiliza Fuerza Popular para decir, dijeron algo, se arrepintieron, recularon y ahora nosotros exigimos que nos dejen ingresar todo este nuevo bolsón, ¿no?, de pedidos que iba a entrar hasta las 11:59. ¿Se puede o no se puede? No. ¿Por qué? Porque existen normas vigentes al respecto que el Jurado Nacional de Elecciones no tuvo la pertinencia de revisar y detenerse un poco el mismo jueves en la mañana cuando tuvo la primera sesión y tuvo su primer acuerdo el jueves de la semana pasada, el jueves 10. No, porque hay resoluciones que establecen los horarios de los jurados electorales especiales, que especifica de 8 a 6 de la tarde. Como estamos en pandemia y el tema es virtual, bueno, hasta las 8 de la noche, y está establecido en una resolución del propio Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿cómo los miembros de este pleno no van a saber por dónde va la norma? Porque además los candidatos y los equipos que justamente conforman ambos grupos saben que hay reglas de juego que tú tienes que cumplir. Y que si no lo haces, evidentemente los plazos se agotan y ya no vas a tener tiempo para presentar ni una sola solicitud de nulidad. Sabiendo esto, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones siquiera albergó la posibilidad de extender el plazo? Es una locura. Y además, agregar algo a tu razonamiento, que son normas que no se pueden cambiar en plena ejecución del partido. Supongamos, como estamos en fútbol por todos lados, estamos jugando los tiempos suplementarios y de pronto se va a patear penales y se dice, no, ya no se patea de los 12 pasos, sino de los 8 pasos. Por favor, eso no puede ocurrir. Lo que pasa es que habido una solicitud expresa de Fuerza Popular el jueves en la noche que indujo a error al Jurado Nacional de Elecciones de la mano de uno de sus miembros, Luis Carlos Arce, que dio cuenta al Pleno para que tratara el tema y sorprendieron al presidente que data de noviembre del año pasado. Sí, pero sorprender, o sea, es algo inaudito realmente, porque si formas parte de una entidad tan importante, que además es la máxima en cuanto a temas electorales, con más razón tienes que conocer todas las normas, todas las reglas de juego, porque sabías que alguien iba a ganar, iba a perder, luego de que OMPE diera a conocer el 100%, ¿no?, de las actas contabilizadas, y que este tipo de estrategias legales iban a aparecer de un lugar o del otro, porque siempre que pierdes se pone picón, es lógico. Ciertamente, lo que pasa es que ellos también, valgan verdades, van aprendiendo sobre la marcha. Hasta noviembre del año pasado, el presidente del jurado era un vocal supremo que veía temas penales, no veía temas electorales. El otro proviene de las universidades particulares, el otro proviene de las universidades nacionales y finalmente Arce proviene del Ministerio Público. Y falta uno que debería ser el decano del Colegio de Abogados, que no está. No es el decano. Aquí hay que hacer una precisión. Los miembros del Colegio de Abogados, que estamos colegiados en el Colegio de Abogados de Lima, que somos alrededor de 70.000, 80.000 abogados como el que habla, elegimos entre los candidatos que se presentan cada 4 años a un miembro. Dada esos problemas que ha habido en el Colegio de Abogados con la prolongación de la actual Junta Directiva, no hubo convocatoria. O sea, no necesariamente tiene que ser el decano, puede ser cualquiera de los integrantes. De los que candidateen y se eligen. Ok, bueno saberlo. Hay gente que dice, ¿no?, y lo escuchamos a Lourdes Flores Nano, diciendo, a ver, sí, está la norma efectivamente y los plazos, ¿no?, que vencían miércoles 8 de la noche, pero tomando en cuenta que estamos en una situación donde hay tanta desconfianza, donde hay de pronto una nube gris que genera muchas sospechas con respecto a si hubo trampa, no irregularidades, fraude. ¿Por qué? Para que la gente se quede más tranquila y para que cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclame al presidente o la presidenta, no hacen esta especie de concesión ampliando el plazo, revisando las actas que nosotros tenemos pendientes. Porque se abriría un precedente absolutamente nefasto e irrepetible.
sería para que en los sucesivos procesos electorales todo aquel que está perdiendo pretenda hacer cualquier tipo de leguleyada, cualquier tipo de argucia y prolongar la forma como se cuentan los votos. Porque aquí hay que decirlo, el doctor Castiglioni, cuando encabezó el tema y presentó las reclamaciones conjuntamente con el señor, con los miembros de Fuerza Popular, lo hicieron de modo que el único camino que les quedaba es aquel que tienen que haberse generado ya con pruebas respecto de delitos que se especifican en el literal B del artículo 363, cosa que tenían que haberlo acompañado, pero tampoco se ha dado ello. Entonces, como en el camino se van percatando que eso no va a surtir efecto, han ido generando otras formas de prolongar el tema. Y entonces, como usted muy bien lo ha dicho, ¿no? Lourdes Flores termina diciendo una de estas noches: por favor, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, háganse una. Y Lourdes Flores no solamente es un personaje político, digamos, de mucha trayectoria, que además ha postulado muchísimas veces a diferentes cargos públicos, sino que además es abogado. El doctor Oscar Rubiolo ha sido presidente del Tribunal Constitucional. O sea, ¿cómo es posible que, por más de que ellos estén defendiendo una causa y están en todo su derecho, cómo es posible que nadie pueda ayudar a aterrizar a Keiko y compañía y decirles: podemos querer todo esto, pero no lo vamos a poder lograr porque el tema es así, es asá? Jurídicamente estamos imposibilitados para lograr ciertos objetivos. Es inexplicable. Ciertamente. Villestein mandando esta acción de amparo. Otra prórroga más. Ayer fueron dos penalistas presentando una denuncia penal. De la talla de Mario Moretti, que también ha sido decano del Colegio de Abogados, Luis Lamas Puccio. Y de Lamas Puccio, que yo lo admiro como penalista. A ambos han sido decanos y vicedecanos. Yo también he sido miembro de la Junta Directiva hace muchísimos años. Y entonces los abogados, que debemos jugar el papel de facilitadores de estos temas, hemos debido partir de la premisa: ¿hay legislación vigente para el proceso electoral? Sí. ¿La suficiente? Sí. ¿Hay criterios establecidos ya por el Jurado Nacional de Elecciones? Sí. ¿Hay jurisprudencia sobre el caso? Por supuesto que hay, Juliana. En el 2011 se generó esta resolución, por ejemplo, en el caso Bagua, tratando de anularse aproximadamente unas 12 mesas por violencia, que no se llegó a aprobar y que fue declarada infundada. Esta es la forma. Hay jurisprudencia también para seguir en el tema y en las decisiones que tome el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en última y definitiva instancia. ¿Cuántas actas se han revisado hasta ahora en el Jurado Nacional de Elecciones? 913 tengo aquí la cifra en los diferentes jurados electorales y además en eventos, en audiencias públicas, ¿no? En aras de la transparencia. Ciertamente, en su respectiva sede, y de las cuales infundadas han sido declaradas 69, improcedentes o carentes de objeto 884. ¿Qué quiere decir infundadas? Sin fundamento, careciendo de fundamento. ¿Qué quiere decir improcedente? No procede porque o no han adjuntado el arancel, o no han adjuntado algún requisito, o sencillamente no llegaron a la hora de la mesa. ¿Qué porcentaje queda del total de actas por revisar? Y esto en votos, ¿cuánto sería? Todo esto tiene que subir en vía apelación con su respectivo arancel, como dijimos hace un momento. Entonces estamos hablando de estas 913 y el remanente que quedó, creo que 10% de las actas observadas, ¿no? Estaríamos más o menos quizás completando unas 1000 actas a un promedio de 250 electores por cada acta. Eso es lo que queda. Ok. Entonces, la situación es sumamente compleja y esto explicaría la razón por la cual quieren ingresar más actas, porque no llegarían al número que se requiere para superar los 44.000 votos que existen de diferencia entre Castillo y Keiko. Así es, cuantitativamente, y hay que decirlo, por el lado de Fuerza Popular, pero por el lado del sistema electoral hay que retroceder al 2016 y al 2011 y estamos todavía dentro del plazo. Nosotros calculamos, yo calculo que se terminaron ya mañana las actas observadas y la próxima semana deben empezar las que son nulas y han sido impugnadas como tal. Y esa tomará otras 2 semanas y yo creo que dentro del plazo, con ese trabajo sin del Jurado Nacional de Elecciones, sin la posibilidad, porque tampoco está permitido, de abrir una etapa probatoria para comparar, por ejemplo, lo que piden, ¿no? Ayer salieron pidiendo los padrones que se traiga el padrón OMPE. de la OMPE. Juliana, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nos exponen a todos los ciudadanos a esa cantidad de datos que tenemos ahí consignados. Claro, revelas asuntos que forman parte de el secreto personal, por decirlo de alguna persona. No, hay una ley que prohíbe la exposición de los datos privados de las personas. Y entonces, ¿para qué? Para que luego puedas, a ojo de buen cubero, como dije en la mañana en otro medio de comunicación, es decir, a la vista,
comparar si se firmó bien o no. ¿Quiénes? Los 4 miembros, las 2 partes. ¿Y el peritaje grafotécnico que también se solicitó? Tienen que asistir en ese momento o tendrían que asistir en ese momento y dar su veredicto con ojo clínico. Pero el peritaje grafotécnico de cada una de las firmas consignadas... Es inacabable porque ese tema, un solo peritaje, más o menos dura un promedio de 3 días a ver. Sí, uno solo, de desde el acuerdo. punto de vista del perito, el trazo, el inicio de la firma, la finalización de la firma, es un trabajo técnico de gabinete. Pero lo cierto es que, a ver, es verdad también que quienes han votado por Keiko Fujimori, además, esta idea de que hubo fraude, viene siendo alimentada por la propia candidata Keiko Fujimori, claro, dicen, yo quiero total transparencia, yo quiero que se revisen todas las actas porque mi voto cuenta. Y es cierto, así como del otro grupo de Perú Libre dicen, mi voto también cuenta, así que nosotros queremos que proclamen de una vez a Pedro Castillo porque resultó ganador en el proceso de contabilización de OMPE al 100%. Claro, hay que escuchar a los dos lados porque pase lo que pase, de todas maneras va a haber un grupo que va a saltar y que va a desconocer los resultados de un proceso electoral que ha tenido irregularidades seguramente como todos, pero que ha sido limpio y lo ha dicho hasta la OEA. Correcto tu razonamiento y tu resumen, Juliana, para decir que finalmente, en efecto, estamos ante un árbitro. El árbitro es el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y hay que dejarlo trabajar con tranquilidad, no generando este tipo Pero lo están desconociendo, de cosas, desconociendo o generando lo que mañana nuevamente va a haber por segunda semana consecutiva, marchas hacia el centro de Lima, y entonces... estando dentro del plazo, lo que tienes que transmitir a la población es tranquilidad. El gobierno que venga tiene un duro trabajo por delante con la administración de las vacunas, con la pandemia, con la reactivación económica, con un Perú que tiene que salir en el Bicentenario a demostrar ser un Estado y government por mínimamente, ¿no es cierto? Y ese presidente tiene que llegar con la tranquilidad suficiente al 28 de julio, Juliana, para que pueda ejecutar esas cosas y dejémosle ya entonces en manos del jurado, del árbitro que debe escuchar a las dos partes ciertamente hasta el último expediente que se haya consignado sobre actas nulas o actas observadas para que ellos sean los que decidan sin que nadie más va a decidir, ni las marchas, ni nosotros, ni los que opinamos o estamos como expertos, salvo que seamos parte como abogados en dicho evento que se produce cada día en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy en su cuenta Twitter, mi colega periodista Christopher Acosta hizo una demostración inteligente, rápida y bastante veraz. Lo que dijo es, ¿para qué quieren pedir toda la información de todos los electores? ¿Para que RENIEC la pase a OMPE, OMPE la traslade al Jurado Nacional de Elecciones y se haga una revisión firma por firma? Si es mucho más fácil acceder a las actas de la primera vuelta, donde está la firma más reciente de cada uno de los electores, y por último ver. Y él muestra en un hilo que abre en su comentario en Twitter lo que hizo con 3 o 4 firmas, donde efectivamente se dio cuenta que eran prácticamente iguales, es decir, puede haber, digamos, alguna diferencia, depende dónde firmaste, si apoyada en la pared o sentada cómodamente, no sé, en un lugar donde te resultaba más fácil, ¿no?, poner tu rúbrica. Pero a lo que voy es que ayer Lourdes Flores decía, sí, aquí tengo el claro ejemplo de que hay 5 firmas falsas, y de esas 5 personas que supuestamente fueron suplantadas o demás, 2 ya salieron a decir con nombre y apellido, no, aquí estoy, fue mi firma. Juliana, lo que Lourdes Flores muestra es lo que los abogados llamamos una pericia de parte. Tendría que la otra parte también hacer lo mismo y generarse un debate pericial en un proceso que no es de conocimiento, donde se apertura un plazo de pruebas. Y la otra posibilidad, que tampoco se puede realizar, es que los 4 miembros del jurado comiencen a cotejar en efecto a ojos vista y a ojo de buen cubero, sí, si se parecen o no se parecen. No es el caso, para eso existen los peritos, para eso existen estos expertos. Ellos tendrían que haber hecho, si no traían desde la mesa de sufragio la prueba pertinente para, en efecto, probar la ilegitimidad del acto. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que se tiene que probar de tanta confusión y después de tantas palabras, Juliana? Sencillamente que en la fila de la votación, en esas 802, 940, 1100 y pico mesas de electores, se ha conminado a los votantes a votar distinto, a ser violentados, a cambiar su voto, a distorsionar su voluntad. Pero si hubiese sido así en más de 1000 mesas, estaríamos hablando ya de un fraude, no de irregularidades, de casos aislados. Y eso no ha ocurrido. Muy bien lo has dicho. Si hubiese sido así, no ha ocurrido. Entonces no estamos ante ante un fraude, porque esto es sistemático, permanente. Entonces, ¿qué han inventado? Han inventado fraude en mesa. Significa que al momento del escrutinio, a las 7 de la noche, alguien en todas esas 1000 y pico de mesas, como acabo de decir en escala,
ha arrimado a los 3 miembros del jurado de la mesa de sufragio y le ha dicho, venga para acá esas actas, nosotros la vamos a llenar. Ya, y si hubiese Eso sido es imposible. así, y si hubiese sido imposible. así, ¿dónde están los personeros? Que son los que vigilan, los que cuidan lo que sucede en una mesa de votación, representantes tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular. Han estado ausentes, sobre todo los de Fuerza Popular, como le han achacado a su propia personera legal nacional, que no puso personeros en más del 90% de las mesas electorales del país. Entonces ellos ahí entonces sí tendrían razón en decir, nos pudieron hacer trampa porque no tuvimos esta representación a estos vigilantes de votos, ¿no? En estas mesas donde, aprovechándose de que había gente de Perú Libre y no de Fuerza Popular, nos hicieron trampa. Nadie se lo impidió. Está desde enero de este año la preparación de los personeros, la capacitación, el pasarles un curso, el pasarles un tutorial, y toda esa preparación viene no de ahora, viene de antes, como el sorteo de los miembros de las mesas electorales, Juliana. No, claro, entonces, pero a estas 3 personas que se han generado en enero de este año, ajá, mal podríamos pensar pues que les han arrimado a las 7 de la noche para que otros cuenten los votos, otros falsifiquen las firmas, otros llenen como les dé la gana las actas electorales. Eso es imposible de que haya ocurrido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque la consigna es, queremos transparencia y que nos revisen hasta la última solicitud de anulación. Queremos, por favor, que nos den la posibilidad de que todas estas dudas que tenemos sobre un proceso que para nosotros no ha sido transparente, ¿ok?, sea resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, pero en su totalidad, por más de que hayamos llegado tarde y demás. ¿Qué va a pasar? Exactamente eso, lo que acaba de describir. El jurado aquí como máxima autoridad del sistema, resolviendo en última y definitiva instancia, con la tranquilidad que le dé la población y nosotros también como interlocutores de ello para transmitir a la opinión pública esa tranquilidad. Esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones dé su última palabra en el último minuto de la última hora de revisar la última acta, y esa tranquilidad nos debe acompañar a todos, que será pues unas 2 o 3 semanas, tal como va el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, y finalmente confiar en sus resultados, porque siempre ha sido así, nunca ha ocurrido de otra manera, salvo ahora que se ha generado todos estos temas que nosotros los abogados, en el lenguaje correcto además, sin adjetivizar, le denominamos leguleyadas. Gracias, doctora Acevedo, por estar con nosotros. A partir de ahora seguramente le van a decir el abogado comunista, por no haber salido a favor de Fuerza Popular. No, o el abogado objetivo que sabe que existe legislación vigente, que de eso se trata, jurisprudencia, de ser lo más objetivos así posibles, es, ¿no? jurisprudencia y resoluciones suficientes como para actuar con probidad y resolver pronto y bien este problema que nos tiene acogidos a todos. De acuerdo, muchas gracias por haber venido, doctora Gracias, Acevedo. Liliana. Y a Buenas propósito de